Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, una vez más a su programa La Liga de Orfeo. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, los 10 mandamientos, o como nosotros lo tratamos, el decálogo. Para hablar un poco acerca de este tema, hoy contamos con la presencia de nuestro compañero y amigo Fernando Ayala. Fernando, muy buenas, otra vez te tenemos por aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a una vez más a platicar uno de estos interesantísimos temas del maestro Samael. Hoy vamos a hablar acerca del decálogo. Así es. Bueno, vamos a entrar en tema entonces. Para empezar, nos dice el venerable maestro Lakshmi, el guía espiritual de las instituciones gnósticas, nos dice: los mandamientos de la ley de Dios fueron dados por Dios para que el ser humano se regenerara, y el ser humano los tomó para irse al abismo, porque los interpretan a su antojo y cada quien hace lo que les da su gana con eso. Son palabras un poquito fuertes, ¿no, Fernando? ¿Qué piensas acerca de esto que nos dice el maestro? Pues es algo muy real, algo en lo que nos podemos apoyar mucho las personas que nos están escuchando en este momento. Hay un libro que se llama La Verdad Desnuda del venerable maestro Lakshmi, donde toca estos 10 puntos y empieza justamente también hablando acerca de cómo todo se ocupa a lo que es una letra muerta, no a lo que es letra viva. ¿A qué nos referimos? Que habiendo tantas religiones, sectas, grupos, filosofía, la sociedad sigue degenerando, se pierden valores, principios, en pocas palabras se pierde la humanidad en el humano, y eso es porque todo se da a conocer en un trasfondo donde van perdiendo la gente. Sí, un contexto, pues como se dice ahí, con letra muerta. O sea, cada quien, como decía yo antes, cada quien le da la interpretación que uno quiere a eso, ¿no? Así vemos como en estos tiempos hay tanta división entre tantas religiones, que lo único que hacen es confundir a los religiosos. Ponen unos en contra de otros, unos dicen tener la verdad y todos los demás no tienen la verdad porque no están con ellos. Pero ¿cuál verdad? Nosotros tenemos que preguntarnos a qué verdad se están refiriendo. Esa verdad que decía ese gran maestro, Jesús el Cristo, decía: buscad la verdad y ella os hará libres. Eso nos hace a nosotros formularnos dos preguntas: ¿qué es la verdad y libres de qué? Cuando nos dicen esto los grandes maestros, pues tenemos que darnos cuenta que nosotros ya en los programas anteriores hemos dicho que somos presas o estamos encarcelados por nosotros mismos, por lo que es el ego. El ego es el que nos mantiene dormido y nos hace fallar o violar estos mandamientos divinos, que son leyes naturales. En realidad ahora vamos a hablar acerca de ellos. Y cuando el hombre, dice el maestro Samael, cuando el hombre inocentemente peca, inocentemente se condena. A lo mejor hay personas que nos están escuchando que son muy religiosas y creen que sí cumplen a cabalidad estos mandamientos. Ahora nos vamos a dar cuenta que no, porque la interpretación que se le ha dado es esa letra muerta. Así es, nos dicen: aquel que no conoce su historia estará condenado a repetirla. Y también es importante que conozcan que el hecho de que uno no sepa cómo se manejan estas leyes divinas no los exime de cumplirlas. Una persona que desconoce de esto, tal vez se le genera un karma cada que comete el mismo error, y es por eso que así nos va a veces, por ese desconocimiento. Y sin embargo también la persona que lo conoce y conociéndolo, porque ¿quién no sabe cuáles son estos 10 mandamientos? Y la realidad es que aún conociéndolo siguen cometiendo los mismos errores. Entonces eso ya se genera todavía un karma, puede ser hasta por triplicado, por conocerlo y no llevarlo a cabo. Por eso dicen: aquel que no conoce su historia estará condenado a repetirla. Y por eso dice el maestro: por eso viendo no ven, oyendo no oyen. Sí, fíjate que acabas de decir algo muy importante, porque dices: ¿quién no conoce los 10 mandamientos? Todo mundo ha escuchado de los 10 mandamientos y a todo mundo se los han enseñado, ¿no? Capaz que en el catecismo, en la escuela, etcétera. Pero si ustedes hacen memoria, o si son fieles, si son, ¿cómo es la palabra? Si se observan a ustedes mismos, ¿realmente se acuerdan de los 10 mandamientos? O sea, pudieran ahora mismo decir: el primer mandamiento es este, el segundo es este, el tercero es este, el cuarto es este. ¿Qué nos dice nuestro amigo de la producción? No. Porque realmente eso es así. O sea, tú le preguntas a una persona y realmente, no, pues que sí, los 10 mandamientos. Ah, bueno, a ver, dígame cuál es el tercero. Pues no matarás. Y pues no, imagínate, si ni siquiera se saben
el orden de los que son, pues menos la interpretación de lo que exactamente, no conocen lo que es el trasfondo esotérico y lo tan profundo que tiene que ver con esto, que los maestros lo dicen, la obra se compone de pequeños detalles, entonces está en esos pequeños detalles, y si lo más grande no lo podemos cambiar en nuestra vida, esos detalles. Y también pasa algo muy importante, que ya nadie prácticamente le da importancia a eso, porque pues uno piensa y dice, los mandamientos, la iglesia, con tantas caídas y tropiezos que ha tenido, por ejemplo, la iglesia católica, pues uno dice, eso ha de ser pura falsedad, ¿y para qué te sirven los 10 mandamientos y tal? Pero ahora vamos a ver cómo es que sí. Nos dicen los maestros, el código de ética es el código de ética más perfecto que ha sido escrito a través de la historia de la humanidad. No, desde que se escribieron no ha habido nadie, o no hay una ley que supere ese tipo de leyes. De hecho, se dice que si las personas cumplieran con el primero de los mandamientos, los otros 9 cumplirían con los otros 9, incluso cumplirían con las leyes humanas, porque existen las leyes divinas y las leyes humanas. Si desconocemos las leyes humanas, el reglamento de tránsito, pues mucho más vamos a desconocer lo que son las leyes divinas, ¿no, Fernando? Así es. Y como decíamos, encima de eso, aquel que diga, pues lo voy a estudiar, quiero saber. Y si encima de eso solamente lo lee y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, yo voy a amar a Dios y al prójimo. Pero no sabe uno realmente qué significa eso de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Ahora nosotros vamos a profundizar un poco a través de eso. Para eso es necesario todas esas escrituras leerlas a la letra viva. ¿Qué es la letra viva? Es cuando ya se conoce el profundo significado, el trasfondo esotérico, porque tal vez se explicó en una parábola, pero eso tiene un trasfondo que se tiene que vivir en la vida. Es algo muy práctico. Como tú mencionabas, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo podríamos amar algo que no conocemos? Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Dónde está? Lo puedes amar si lo conoces. Es como si yo dijera, yo amo a Araceli, y me dicen, ¿quién es Araceli? Digo, no la conozco. Entonces, ¿cómo la podría amar? ¿Cómo puedes amar si no sabes lo que es amar? ¿Cómo puedes amar si a tu hermano, a tu familia, a tu vecino le generas un odio, le generas problemas, y eso te genera problemas en tu vida? Entonces son el tipo de cosas que uno se tiene que preguntar, ¿qué es amor? Exacto. Ya para entrar un poquito en detalle acerca de los 10 mandamientos, vamos a hablar un poquito de ciertas parábolas que se dicen en la Biblia, para que ustedes puedan ver que no nos lo inventamos, ¿no? Dice en Mateo 13, versículo 10 al 17, presten atención. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso ustedes pueden buscarlo, acuérdense, Mateo 13, versículos 10 al 17, no nos estamos inventando nada. Pero volvemos a lo mismo, ustedes pueden leer esto, pero ¿y eso qué significa? Aunque realmente está bastante claro, ¿no? Ahí está diciendo, le dicen los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Y a nosotros nos enseñas de otra manera. Y a él va y les dice, porque leyendo o porque viendo no ven, y oyendo ni oyen ni entienden, para que no vean con los ojos. Y nos queda claro que todo conocimiento hay niveles y niveles. Exacto. Él enseñaba de un modo a sus discípulos, al pueblo en general y a un conjunto de personas que estaban allegadas a él. Sí, porque estaban preparados, porque ellos ya tenían un conocimiento, ya tenían una base al estar con él. Es como, no le vas a enseñar tú, por ejemplo, aritmética, cálculo diferencial integral a un niño que está en kinder. Ni siquiera le has enseñado a sumar y a restar. Entonces, los grandes maestros siempre han hecho así. Tienen un grupo de personas que ya tienen un conocimiento avanzado, a quienes sí se les puede entregar un conocimiento ya más a fondo. Pero a los demás que apenas van a ingresar al kinder, pues necesitan como cuentos, como parábolas, como todas estas historias que contaban los maestros para dar
un conocimiento ya en el futuro superior. Claro que este conocimiento del que nosotros estamos hablando, uno se lo tiene que ganar. Así es. No se le da a cualquiera. Ya después ese conocimiento se tiene que transformar en sabiduría, cuando la persona vive el conocimiento. Por ejemplo, los mandamientos de los que nosotros vamos a hablar. Estos mandamientos, obviamente, todo el mundo los puede leer, como todo el conocimiento de todas las cosas, todo el mundo lo puede leer. Pero ya comprender lo que se dice es otro asunto. Como dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero como dices tú, Fernando, no sé yo ni quién es Dios, pues cómo lo voy a amar. Yo lo que sé de Dios son conceptos que me han dicho, que está en el cielo, sentado en una nube, y que nos está mirando cómo nosotros nos destrozamos aquí abajo. Así es. A veces hace algo, a veces no hace nada, o eso es lo que uno normalmente cree. ¿Qué me dices, razonar? Eso es lo que la persona podría razonar, pero el maestro lleva muchas cosas a que uno se pregunte. Bueno, por ejemplo, del diezmo, que dice que hay grupos o lugares donde le dicen a la persona está prácticamente obligada a entregar el 10% de todo lo que gane, cuando la realidad es que el maestro nos enseña, diezmo viene de Dios primero. Entonces nos hace preguntarnos, ¿qué amor tendría una persona que obliga a que otro pague por los sacramentos, cuando realmente eso no debería de tener un costo? El que le entreguen el conocimiento, el que le entreguen la palabra de Dios, el que le ayuden, que le den las herramientas para lograr un religare, eso no tiene ningún costo, debería de estar al alcance de todos. Y pareciera que es más como un trato con las almas, de cuánto puedes pagar, qué tanto puedes avanzar en tu camino iniciático. Y pues eso no es así. Diezmo es Dios primero, y nos dice el maestro, si quiere dar ese diezmo, entonces dele de comer al hambriento, entonces la persona que tiene sed, dele algo de beber, el enfermo, ayude a un enfermo, haga caridad. ¿Por qué? Porque en cada una de esas personas se encuentra Dios. Hay esa parte divina, infinita, omnipotente, sabia. Dentro tenemos esas partículas de ese Dios. Por eso decía, vosotros sois el templo de Dios. Y es ahí donde tenemos que amarlo, en uno, en el prójimo, en todo lo que uno compone el mundo. Ahí está Dios, y uno tiene que aprender a conocerlo primero, conociéndose a sí mismo, rindiendo esa fuerza a lo que es el Padre, a la Madre, al Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver por qué eso, por ejemplo, del siguiente mandamiento. Sí, y fíjate, bien importante lo que dices. ¿Cómo vamos nosotros a amar algo que desconocemos si ni siquiera sabemos amarnos a nosotros mismos? Así es. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no sé amarme a mí mismo, obviamente no voy a amar al prójimo, y mucho menos a Dios, que te dices, no está Dios. Pues Dios está en todas partes. Pero ¿cómo es que está en todas partes? Ya en un programa anterior habíamos dicho que esas partes del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran conocidas en la antigüedad como el protón, el electrón y el neutrón. Todo es energía, luz, calor y sonido. Todo es energía, materia, energía y conciencia. Todo es energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, con este basamento nosotros podemos afirmar y decir que lo que hay en todas partes es el átomo, que está constituido precisamente por protones, electrones y neutrones. Entonces, este micrófono, por ejemplo, es una constitución, es energía, es materia, pero también es conciencia. Una constitución de protones, electrones y neutrones vibrando en constante armonía. Entonces, ahí está Dios. En ti está Dios, en mi cuerpo está Dios. A nivel atómico. Exacto, sí, a nivel atómico, estructural, por ejemplo, en esta mesa. ¿Por qué? Porque se está hablando de que está la tríada ahí, en ese protón, neutrón, electrón, está la tríada, está esa ley de la creación, y ahí está Dios. Y ahí está Dios, y en todas las cosas, en un árbol, en un pajarito, en un gusano, en un planeta, en un sol, en una galaxia, está en todas esas cosas. Entonces, si yo no comprendo que, por ejemplo, yo soy tú y tú eres yo jamás voy a poder cumplir con este mandamiento. Si nosotros cumpliéramos con este solo mandamiento, sería yo totalmente incapaz de hacerte daño a ti, a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a la persona que aunque no conozco, sé que él es parte de mí, yo soy parte de él. Eso es realmente amar a Dios sobre todas las cosas, porque todas las cosas son Dios.
Entonces, en un simple momento en el que yo me enfado con alguien o digo algo que le hace daño, ¿a quién se lo estoy haciendo? En realidad, a su Dios particular, que soy yo mismo. Exactamente, por eso nos hace hincapié el maestro Lakshmi. Bueno, ¿por qué uno podría decir que es sabio y que realmente sabe amar y que conoce los misterios que encierra todo este decálogo? Si ve a una persona enferma, si ve a alguien en la calle, si incluso un familiar le tiene un odio, y ahí no hay amor, es lo contrario, está negando al Cristo. Entonces, dentro del microcosmos hombre y en cada microcosmos hombre hay un átomo del Padre, un átomo del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un templo corazón donde está esa divinidad, y tenemos que dejar de ser enemigos de nosotros mismos, empezar a conocer lo que es ese amor, qué lo constituye. Por ejemplo, nos dice característica sería inefable, indefinible, es el sentimiento más puro, se traduce en hechos, no en buenas razones, infunde vida, felicidad y armonía, fuego, luz, sabiduría y fuerza y pureza para llegar a Dios, hacer la obra del Padre y ser un discípulo del Cristo. Necesitamos tener amor, comprensión y caridad. Para cumplir con esto es lo que nos dice el maestro: tener amor en nuestra vida, comprensión de la doctrina y encarnar la sabiduría que nos deja la vida, y caridad. Fíjate, bien importante lo que acabas de decir, porque se contradice muchas veces uno como persona. Uy, sí, yo amo a Dios, yo cumplo con los mandamientos, pero como dices, odio a mi hermano, no le hablo a mi padre, o mi vecino, le hago todo lo que se me da la gana. Entonces uno se contradice con sus pensamientos y sus actos, porque al final son las acciones las que valen, no las buenas intenciones, como dice ahí, dice el maestro, hay que traducir todo en hechos. Dice el maestro, antes de orar a Dios, ponte en paz con tus hermanos. Es increíble que incluso hay gente que levanta la mirada al cielo y ora a la divinidad para que al otro le vaya mal. Y se dan los casos. Bueno, vamos a dejarlos con esa reflexión, vamos a ir a un corte y regresamos. Volvemos. Tercera Llamada Radio. Transmitiendo desde Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Voz de México para el mundo. www.3aLlamadaradio.com o también desde www.academiatercerallamada.com.mx. Tercera Llamada Radio convoca a todos los artistas de cualquier categoría o disciplina a difundir su obra. Acércate a nosotros para compartir tu arte con el mundo. Envía un email a tercerallamadaradio@gmail.com o agréganos en Facebook como Tercera Llamada Radio. Tercera Llamada Radio, apoyando las nuevas expresiones. Cada miércoles tienes una cita con el pasado. Recuerda. 2 horas de música romántica evocando los mejores momentos de tu vida. Miércoles, 8 de la noche, en vivo, solo por Tercera Llamada Radio. En exclusivo por Tercera Llamada Radio. Vámonos derecho. Un programa de consulta jurídica para poder asesorarte de manera eficiente y práctica. Lunes, 18 horas. Con la conducción del licenciado Osiris Rodas Yáñez. En Tercera Llamada Radio. Voz de México para el mundo. Hola amigos, te recuerdo que todos los jueves en exclusiva el show de los compadres, donde tendremos entrevistas, grandes invitados, música en vivo, el botanero, donde disfrutaremos de un mar de sabores con nuestra chef Di. Mucha diversión y regalos a las 6 de la tarde por Tercera Llamada Radio. Así,
y vuelve a sonreír. Ya las sombras y el olvido tienen el poder, solo dar la vuelta y no volver. Aprendimos que no hay deseo sin dolor. Dame tu mano. Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí al programa Lira de Orfeo. Estamos tratando el tema del Decálogo, tema número 10 de las conferencias gnósticas. Aquí estamos hablando de los 10 mandamientos. Y bueno, estábamos hablando del primer mandamiento, vamos a pasar ya al segundo. El primero, tome nota y apunta en lápiz: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo voy a amar algo que no conozco? ¿Y cómo voy a dar amor si no me amo ni siquiera a mí mismo? Segundo mandamiento: no jurarás su santo nombre en vano. Así vienen las escrituras. ¿Qué significa esto, Fernando? Bueno, antes de comentar qué significa esto, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No jurar su santo nombre en vano se refiere a que el verbo tiene una fuerza, la palabra tiene una fuerza, y uno antepone la palabra que es de Dios, el verbo que es de Dios, y es todo a Dios como testigo de todo lo que yo diga, lo tomo a Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente uno decía voy a hacer tal cosa y cumplía con eso. Y hoy en día, como se ha degenerado tanto la palabra, ya no tiene ningún valor, y por eso se antepone un papel: fírmame este contrato de que realmente vas a cumplir con eso, porque tu palabra ya no vale. Entonces hoy en día por eso se dice juro por tal y prometo por tal, y no se debería de realizar eso, porque es una fuerza en el verbo y uno está poniendo de frente al Padre de uno, y sí o sí el Padre cumple. Cuando uno dice voy a ayudar a caridad, voy a dar tanto, y no cumple con eso, el Padre, internamente el Padre de uno va y cumple con la promesa de su Hijo, cumple con eso, y en la vida diaria uno lo que puede ver es que tal vez tuvo un accidente, perdió dinero, lo asaltaron, alguna situación. ¿Por qué? Porque hubo un canje. Yo quedé por mi Padre y el Padre cumplió. En todo momento Él dice la verdad y cumple por su Hijo. Y uno que le toca, pues, ver la inconsciencia de sus actos, porque antepone y es tomar a Dios como testigo de lo que sea. Pues esto es que la palabra es sagrada y no se puede mentir para salir bien en negocios, para quedar bien, o que nos consideren personas que lo saben todo. Sí, es impresionante cómo se falla en este tipo, en todos estos mandamientos. La gente desconoce, pero ya hemos hablado un poco de esto. Hemos dicho que nuestro verbo, nuestra voz, es un sonido. La garganta, de hecho se dice, los dioses gestan por la garganta, por la palabra. De hecho se dice Elohim es el ejército, o Jehová Elohim es el ejército de la voz. ¿Por qué? Porque todo, la voz, como decíamos en el programa número 5, es un sonido, y el sonido es lo que empieza a crear y a volver a crear, la creación. Nosotros, si supiéramos la importancia que hay en el sabio manejo de la palabra, a nosotros nos sería de mucha ayuda. Desgraciadamente, como dices tú, uno ya se le hace fácil mentir, se hace fácil decir, no, te juro por mi Madre Santa, te juro por mi Padre, te juro por Dios que yo voy a cumplirte, que no sé qué. En estos tiempos ya nadie tiene importancia en la palabra de un hombre. Hay personas que sí, todavía conocemos gente que dice, hago esto, y lo hace, pero ya de esos pocos, ¿no? Ya por eso, como dices, se necesitan papeles, porque ya la palabra de alguien no vale por el desconocimiento que se tiene de lo que se está haciendo cuando se está anteponiendo un poder superior que ni siquiera conoce ante una situación. Lo que tú decías es bien cierto. Yo digo, por ejemplo, ¿sabes qué, Fernando? Vamos a quedar a este viernes a las 11 de la mañana para grabar el siguiente programa. Y tú me dices, ¿seguro? Sí, te prometo que ahí voy a estar. Bueno, se llega ese viernes, a mí me da pereza, me sale otra cosa, y yo me voy a otro sitio. Pero mi padre,
que está dentro de mí, como habló a través de mí, dijo, no, pues yo voy a estar a las 11 de la mañana en el programa. ¿Y qué sucede ahí, Fernando? Un misterio, pues que el Padre se aleja de nosotros. Yo ando por allá, pero como quedé en tal sitio, pues el Padre va y cumple. Y yo andando lejos de Él es donde vienen y me pueden pasar todo ese tipo de situaciones, esos accidentes. Nos hace incluso el maestro, nos hace darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, dice, a la persona se le promete que con el hecho de pertenecer a una religión su problema está resuelto, que van para el cielo, o que con contarle a una persona sus faltas y pecados ya están perdonados. Entonces se convierte en sepulcros blanqueados, donde le dan el poder a una persona, por muy santa que sea. Él no tiene la posibilidad de asegurar que una persona está libre de pecados por el hecho de contarle sus faltas, sus problemas, la confesión. Exactamente. Entonces creemos que podemos hacer el trabajo de Dios, y eso no es así. No podemos asegurar que por el hecho de pertenecer a un lugar ya estábamos libres de pecado, ya vamos a ir al cielo, que por el hecho de arrepentirnos eso ya uno va directito. Depende de un trabajo bien hecho, y es toda una vida de esfuerzo cumplir estos mandamientos, arrepentirse y no volver a cometer los mismos errores. Que nosotros caemos como seres humanos en los mismos errores. Los animales no lo hacen. Ellos no les pasa 2 veces lo y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que hoy en día el lugar donde más se podría jurar es en una cantina. En lugares donde más se cometen pecados, más atrocidades se cometen, es donde más se antepone el verbo. Donde dicen, no lo vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro, en verdad tal día te voy a ver para esto, y todo eso se genera una serie de situaciones por el desconocimiento de no jurar. Y fíjate que también nos decían que, por ejemplo, hablar de algo que desconocemos también es mentir. Aunque bueno, esto ya tiene más relación con el siguiente con otro mandamiento, que es el de no mentir o no mentirás, que también tiene tela, también tiene varias cosas. Pero qué importante es esto cuando, como lo que mencionas tú, desgraciadamente vemos que en estos tiempos muchas religiones, muchos cultos han comercializado con la fe del hombre, y por la ignorancia se han aprovechado también de una forma ignorante. A veces por la ignorancia y a veces porque ya no saben qué más. Yo en la semana vi una imagen donde por internet cobraban una cantidad y decían, aquí está el boleto para ir al cielo durante 1 año. Pues una persona que está ataviada de problemas y no sabe ni qué hacer, en su miedo y en su desconocimiento de dónde está el camino, dónde está Dios, cómo lo encuentro, cómo cumplo todo esto, pues se va hacia lo facilísimo, ¿no? Hacia, mira, aquí me dicen que con que me arrepienta, con que vaya una vez a la semana, no estamos en contra de ninguna religión, al contrario, el maestro dice, todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de la divinidad, todas cumplen con un propósito. El problema está cuando hay un ciego queriendo guiar a otro ciego, que desconoce los misterios y quiere dar su propia interpretación. Sí, muy cierto, no estamos en contra de las religiones porque todas hablan en realidad de lo mismo. Lo que sí no compartimos son las ideas equivocadas que incluso extravían a la humanidad. Por eso está así. A algunos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero lo voy a decir igual. El otro día salió en las noticias. ¿Sabías que el Vaticano es el principal aportador de dinero para lo que son el armamento? ¿Para qué es el diseño y desarrollo de armas y también del narcotráfico? Algo que nos decía el maestro es que la cantidad de dinero que se mueve ahí puede acabar con la hambre mundial 5 veces. Es el país más rico del mundo. El maestro, sí. Y todo eso ha salido ¿de qué? Pues de la ignorancia de la humanidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como dices tú, yo en mi vida estoy toda llena de problemas precisamente porque desconozco lo que son las leyes divinas. Entonces, cuando las violo, viene el castigo natural. ¿Y qué hago yo? Bueno, pues yo le echo la culpa a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces eso a mí? Voy a ir a la iglesia para confesar mis pecados y que me perdone. Y ya el padrecito te dice, no, pues sí, que rézate 3 Padres Nuestros, 4 Aves Marías, y ya con eso lo haces. Sale la gente de ahí y como que un poco liberada de su conciencia y vuelve a cometer los mismos errores. Tal vez a nivel mental, ¿no? O al mismo ego engañándole que ya todo está bien, puede seguir cometiendo fechorías. Por eso nos dice el maestro, hay que erradicar la mentira y decir la verdad así nos cueste y nos duela.
¿Quieres conocer a Dios? Mírate al espejo. ¿Quieres conocer al demonio? Mira lo que piensas. Exacto, porque esa lucha entre el bien y el mal, esos ángeles y esos demonios, no esperen ustedes que anden allá afuera, ¿no? ¿Para qué? Aquí adentro es donde nosotros los tenemos. Nosotros hemos de pagar por nuestros actos, hemos de responder las consecuencias de nuestros actos. Si uno se compromete, debe pagar, debe estar seguro de que va a hacer lo que está hablando. Exacto. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Válgame Dios. Ahora sí que válgame Dios, ¿no? Dice, nosotros tenemos entendido que eso de santificar las fiestas, por ejemplo, cuando a algún sitio pues viene el santo patrono, ¿no? Que Santa Catarina, que San Andrés, que San Pablo, que San Cristóbal, por ejemplo, allá por donde estoy viviendo ahora mismo. Entonces es un día conmemorativo que se le festeja al santo. ¿Y cómo se festeja al santo, Fernando? Con fiestas, con bacanales, acabando con esos principios que deberíamos de santificar. Santificar las fiestas nos hablan de un santo oficio. Esas fiestas que se deben de santificar no son bacanales ni son borracheras, que ahora mismo, ¿qué pasa en esas borracheras? Pues se ponen todos borrachos, golpes, hay asesinatos incluso. ¿Por qué? Por esas fiestas. O por ejemplo, Semana Santa, Navidad, ¿qué es lo que hace la gente? Pues deja de trabajar para reunirse con los amigos, con la familia, ponerse bien borracho, y así supuestamente es como se festejan las fiestas. Pues resulta que no, ni siquiera sabemos lo que significa la Navidad ni la Semana Santa, que son movimientos estelares, son épocas en las que ciertas vibraciones actúan sobre nosotros. Si nosotros supiéramos realmente poder tener ese contacto con nuestro Dios interno, aprovecharíamos esos días para hacer, por ejemplo, meditación, oración, devoción, contemplación, inspiración. Es de esa manera la que se santifican las fiestas. Pero, ¿qué fiestas? Serían las fiestas del alma. Esas son las que se tienen que santificar. Por eso decíamos en un principio, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que Dios mora en vosotros? Y hay que preguntarnos, bueno, ¿para Dios existiría un día en especial o realmente todos los días son importantes para la divinidad? Cuando hablamos de las fiestas del alma, es los recibimientos que tiene ese maestro o ese iniciado. Cuando se festeja algo, por ejemplo, nos dicen los maestros, cuando hay una persona que se arrepiente de lo que ha hecho realmente y jamás quiere volver a cometer ese mismo error, se dice, hay fiesta en el cielo. Ese tipo de fiestas nos hablan de santificarla. Decía el maestro Lakshmi, les da miedo decir la verdad y enseñar la Biblia con su auténtico contenido. Entre más pueblo tengan, más dinero entra en cuotas y donaciones. Pareciera que no se entrega el mensaje de Dios por amor, sino por dinero. Eso es muy triste y muy real. Realmente se ha comercializado de una forma impresionante con la fe del hombre. Y claro, toman la Biblia, la interpretan a su modo y así se la entregan al pueblo y se dice, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, nosotros les decimos, ¿cómo creen que nosotros vamos a cumplir con este mandamiento de santificar las fiestas si nunca nos arrepentimos, por ejemplo, de un agregado psicológico? Si nunca dejamos de hacer algo perverso, si nunca hacemos algo de amor por la humanidad. Cuando una persona se sacrifica por la humanidad, o sea, que deja un tiempo, por ejemplo, para servir, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, un sediento que no siempre es de agua, un sediento tal vez de conocimiento, de sabiduría, de espiritualidad, de amor, que tanta falta nos hace ahora mismo en este mundo. Pues entonces ahí, en la parte interna, el alma es en la que celebra fiestas en los mundos internos. Y mientras allá en los mundos internos hay una fiesta, todos esos seres de luz rodeando a esa persona que en este mundo físico tridimensional está dejando de lado sus ambiciones y su egocentrismo, la parte material por la parte espiritual. Exacto, por servir a los demás, por ejemplo. Allá hay fiesta, y aquí en el mundo terrenal, ¿cómo se santifica esa fiesta? En meditación, en oración, devoción, contemplación. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, santificando en nuestro templo corazón. Santo oficio nos referimos limpieza del alma, no de la materia. Y fiestas son del alma, la fiesta que vive el iniciado en mundos internos. Son momentos de advenimiento del ser hacia nosotros, donde con una mente limpia, pura, serena y con un corazón lleno de amor,
nos prosternamos humildemente para extasiarnos orando y hablando con nuestro propio Dios. Así es, y así es lo que debería de ser, ¿verdad? Esas fiestas del alma, cuando uno comulga con su propio Dios, con su propio ser. ¿Por qué? Por habérselo merecido, por haber sufrido, por haberse sacrificado, por haber eliminado algún agregado psicológico, alcanzado un grado iniciático. Entonces, hablando de iniciados, los únicos que pueden santificar fiestas son los iniciados. ¿Y cuántos iniciados hay allí en la humanidad? Ni siquiera saben lo que es un iniciado. Bueno, vamos a pasar al cuarto mandamiento, que lleva como título: honrarás padre y madre. Antes de pasar, quería nada más leer lo último. Dice: conservar la pureza y perfección de nuestros triunfos en el espíritu y no volver a pecar. La tentación es fuego y el que vence la tentación es triunfo. Bien importante eso que dices. Dice el maestro Samael también una frase que me gusta mucho: la tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. Nosotros vamos a sacar la luz del fuego. Bueno, en el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Obviamente hay que honrar a los padres físicos, que es lo que se enseña, ¿no? Se dice: hay que honrar a tu papá y tu mamá, no importa cómo sean, no importa lo que aprecies, que lo estimes, que los obedezcas. Exacto, que no los hagas caer en vergüenza, que bueno, tantas cosas que se puede, de una forma que se puede honrar a los padres, que son los seres que nos dieron la vida, de este cuerpo físico tridimensional, celular. Pero no es la única vida que nosotros tenemos. Y es que habría que preguntarse, bueno, entonces los huérfanos, ¿qué podrían hacer con este mandamiento? ¿A quién van a honrar? Exactamente, entonces, ¿a quién podrían hacer los huérfanos? Nos dice el maestro Hermes Trismegisto: como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Si uno aquí, para tener cuerpo físico, necesitó de un padre y de una madre, entonces de igual manera internamente tenemos un padre interno, una madre interna, y es a ellos a los que hay que honrar. Exactamente, estos padres internos no vienen a ser los padres del cuerpo físico, sino los padres del alma, que nosotros, bueno, tenemos una fracción de alma, una esencia con la que nosotros, una chispa divina con la que vamos a crear alma, pero si violamos estos mandamientos jamás vamos a crear esa alma. Entonces son importantes para que uno pueda desarrollarse internamente, espiritualmente, y poder tener un contacto directo con los padres internos. Estos padres de los que nosotros estamos hablando, que son las escrituras a los que uno debe de honrar, al padre y a la madre interna. Obviamente nunca podrás honrar a padre y madre interna si no honras también a tus padres físicos, si no los tratas con amor, si no los tratas con respeto. Pero estos padres y madres internos son los padres que hemos tenido durante todas nuestras vidas. Nuestros padres físicos son de esta existencia, pero a través de las existencias van cambiando. Incluso en un futuro nuestros padres pueden ser nuestros nietos, y eso ya lo vamos a ver en una conferencia más adelante. Pero el Padre interno y la Madre divina, ellos son eternos, siempre están acompañándonos, siempre están vigilándonos, cuidándonos en una existencia tras otra. ¿Cómo vamos a hacer para honrar a nuestros padres internos? Pues lo vamos a ver ahora que regresemos del corte comercial. Perfecto. ¿Te parece, Fernando? De acuerdo. Vamos a un corte y volvemos. Este es el show de los compadres en exclusiva por este canal. You take a model man.
5 puntos fundamentales para escuchar Cable a Tierra. Escuchar sin prejuicios de ninguna clase social, racial o cultural. Apreciar su valor artístico sin tener en cuenta su calidad de sonido o producción. Usar el criterio propio sin dejarse llevar por opiniones ajenas. Ignorar si la obra es del gusto de 10 millones o de 10 personas. La música es arte, no necesariamente debe de gustarte o agradarte, sino generarte emociones de cualquier tipo. Amigos, bienvenidos. Estamos otra vez aquí ya en la Lira de Orfeo hablando acerca de los 10 mandamientos. En esta primera parte vamos a tratar pues los primeros 5. Ahora mismo estábamos hablando del cuarto mandamiento, de honrarás padre y madre. Vamos a explicar un poquito lo que es esotéricamente hablando el significado de este mandamiento, para después pasar a ver un video que queremos que todos ustedes observen para despertar un poquito la conciencia, ¿no?, de las personas. Nosotros lo que queremos es que se den cuenta que el cumplimiento de estos mandamientos es interno, es algo que nosotros tenemos que hacer por nuestra propia esencia. No se necesita de templos o de dirigentes que le digan a uno, haz esto, haz lo otro, haz aquello, para que uno se pueda ir al cielo. Ni siquiera sabemos lo que es el cielo, ¿no? Bueno, entonces hablando un poquito de lo que es honrar padre y madre, ¿cómo se honra al Padre interno, Fernando? El maestro dice, el Padre es el principio creador y se honra al eliminar todos los defectos psicológicos. Por eso nos decía, el que nada sacrifica, nada tiene derecho. O sea que podríamos decir que para honrar a nuestro Padre interno, lo que nosotros tenemos que hacer es la muerte psicológica. Exactamente. Ya hemos hablado en otros programas acerca de lo que es la muerte psicológica, el ego, matar al ego, todos nuestros miedos, defectos, todas nuestras apetencias, apegos, todo lo que es orgullo, vanidad, ira, lujuria, pereza, envidia, lo que son los 7 pecados, ¿no?, capitales, y todos sus derivantes. Ya hablamos en un programa acerca de eso. El cuarto programa, el yo psicológico, para que si alguien que nos está viendo ahora no lo vio, pueden checarlo en YouTube. Y a la madre se le honra con la castidad, a la madre interna. ¿Cuál es la castidad? La gente seguramente piensa, castidad, pues entonces voy a estar como un monje, ahí metido, enclaustrado, o en un convento. No, eso no es la castidad. Fernando nos va a decir qué es la castidad. Sí, nos dice, madre, materia prima de la gran obra, ser castos en pensamiento, en palabra y obra. La castidad es piedra de tropiezo y de escándalo, y vamos a ver ahora por qué es una piedra de tropiezo y de escándalo. Una cosa es ser castos y la otra cosa es celibato. El celibato, estamos hablando de una persona que se abstiene de tener cualquier tipo de contacto a nivel sexual. Y hablando de castidad, la castidad científica lo que maneja es que esa energía que es capaz de dar vida, esa energía sexual, se debe de ocupar para la gran obra, es decir, se le debe dar un sabio uso. Nos dicen, vaso que se llena se derrama, es decir, toda persona genera energía de forma diaria, y esa energía, aún al no tener un contacto de carácter sexual, sí o sí se va a desperdiciar esa energía, y esa energía es la misma madre que se ocupa. O se va a pudrir, que es lo peor. Exactamente, entonces debemos de aprender cómo se utiliza esa energía para ocuparla posteriormente en la muerte psicológica. Ya hablaríamos, por ejemplo, de creación de cuerpos solares, hablaríamos de cristalizar toda una obra a través de la castidad científica, que quede claro, es muy distinto al celibato. Celibato es únicamente que no haya ningún contacto, abstención completamente. Y la castidad, ya estamos hablando del sabio uso de esa energía. De la energía sexual. Ser castos, dice, no nada más a nivel sexual, también en pensamiento, en palabra y en obra. Pues sí, fíjate, muy muy importante lo que acabamos de hablar. Fernando les acaba de decir
algo que nosotros conocemos como alquimia. Si ustedes se ponen a investigar un poco de la alquimia, van a ver que es un secreto de los alquimistas transformar el plomo en oro. Nosotros nos referimos el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Ya eso es un tema más aparte, más adelante, donde nosotros hablaremos de lo que es la alquimia, para cómo poder transformar este cuerpo físico tridimensional en un aspecto cada vez superior, para alcanzar niveles vibratorios o dimensiones superiores que están a nuestro alcance, pero que por desconocimiento, pues toda la humanidad en su conjunto lo ha olvidado. Bueno, se le honra entonces con la castidad, que no es lo mismo que el celibato. Ese celibato lo único que conduce, esa abstención, lo único que conduce es a la degeneración. Y a problemas mentales, dice el maestro, que eso degenera en la mente de la persona que vive en ese celibato. También nos dice el maestro Lakshmi: pobres gentes no miran hacia abajo porque se creen que están arriba, pobres ciegos queriendo guiar a ciegos, la verdad causa estragos, y creo que en algunas personas es lo que acaba de pasar. Pero de igual manera el Cristo nos decía: no he venido a traer paz a la tierra, sino guerras y disensiones. Se alzarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos por causa de mi nombre. Y lo estamos viendo. Claro que eso tiene diferentes significados, ¿no? Interpretaciones de acuerdo al nivel de conciencia que uno vaya despertando. Y ahorita que hablas de ciegos que guían a ciegos, a ver si producción tiene listo ya por ahí el video. Queremos que ustedes vean un video de lo que se hace en ciertas iglesias, ¿no? Específicamente Pare de Sufrir, para ver cómo se trafica con la fe de las personas y con la ignorancia. Y nosotros ahora mismo en este espacio estamos aprovechando pues para señalizar, ¿por qué no vamos a decir, no? Ese tipo de actos que obviamente no estamos nosotros de acuerdo, y queremos que la gente abra los ojos y despierte un poco. ¿Tú me dices, Cristian? Vamos a ver el video. Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro. Esto no. Si usted lee en la Biblia, dice: yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Usted dice: yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Su cheque, pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito, porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Santo. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita. ¿Quién es esto?
Gisela, usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ah, ya puso el cheque, no es promesa, perdona, disculpe. Ok. Dirección. Ok. Un varón está sembrando su casa, gloria al Señor. Pues pasen todos los que quieren en la medida, pero nunca más de sus $2. Haga un esfuerzo grande esta noche. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer, están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida, por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Bueno, pues lo que acabamos de ver realmente a nosotros nos causa gracia, pero es muy triste en realidad, ¿no? Cómo se utiliza la fe de las personas, pues esto parece un robo a mano armada, ¿no te parece, Fernando? Pues sí, por eso nos decía el maestro Laxmi, pareciera que el entregar la palabra de Dios es más un comercio que hacerlo por amor. Sí, como tú decías al principio, realmente entregar esta sabiduría, entregarle las armas al hombre para su propia salvación, no tiene costo, no tiene precio. Huyan de aquellos que les cobran dinero por despertar o por iniciaciones, sí, porque no, esto se entregó desde siempre, desde antes incluso de Jesús el Cristo. Todo esto siempre se ha entregado, bueno, antes de labios a oídos, ahora ya lo estamos entregando hasta por difusión de internet, ¿no? Que fíjate que últimamente, Fernando, la gnosis se está dando a conocer en diferentes países a diferentes niveles en lo que son los medios de comunicación. El otro día en el Facebook me compartieron un enlace de unas personas en Venezuela, cadena nacional, donde invitaron a unos gnósticos y ellos fueron a la cadena, los entrevistaron y estuvieron hablando abiertamente a nivel nacional de lo que es la gnosis, y vemos cómo ahora mismo pues hay documentales, hay programas, hay cantidad donde se entrega este conocimiento. Es una ventaja, eso es agradable. Vamos entonces con el último mandamiento, ¿te parece, Fernando? De acuerdo. Quinto mandamiento: no matarás. Este pareciera sencillo, ¿no? No, yo no le quito la vida a una persona. Estoy libre de eso porque yo no ando matando gentes, pero ¿qué tal? Ven una araña, ven una mosca y lo primero que hacen es matarla, ven una rata y la pisan. No sé, tener una planta, por ejemplo, y no regarla, pues la planta depende de uno, y cuando uno compra la planta se generaría un karma incluso por eso, por no haber cuidado. Pero estamos hablando también de lo que es el Cristo, de lo que es la vida. Y el Cristo, ¿en dónde se encuentra? En esos átomos, en ese oxígeno. Y desde ahí partimos, desde matar. Estamos hablando de cómo la humanidad hoy en día está contaminando terriblemente a la naturaleza, el agua, talar un bosque, por ejemplo, cortar árboles y no por una vivienda o por hacer su vida un poco más confortable, sino ya últimamente todo lo que se está haciendo, por ejemplo, las granjas de los pollos o todos esos invernaderos, ¿para qué se hace? Es para hacerse más ricos los dueños de las empresas. Es triste, pero es la realidad. Se genera que se crea un pollito y lo hacen crecer en un lugar sucio, donde en poco tiempo ya está dando un resultado, y únicamente ¿para qué? Para matar al animalito. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que se tranca su evolución, y eso es algo gravísimo, es algo en contra de la misma divinidad, y se genera un karma. Cuando una persona, ya hablando a nivel físico, mata a otra persona, se genera un karma terrible que se le cobra en la quinta vida.
Sí, es impresionante las consecuencias que se generan a través de actos como estos, que uno lo hace pues sin pensar o sin tener conocimiento. Incluso, dice el maestro Samael, no solamente se mata con la bala o el cuchillo, que ahí es donde todos caemos, se mata con la palabra, se matan con una mirada. Con una mirada, matas sentimientos, matas esperanzas, matas corazones de otras personas por tus acciones. ¿Cuántas personas, si ustedes hacen una valoración, si hacen una recapitulación de su vida, a cuántas personas nos hemos hecho daño nosotros? Incluso pongamos a pensar un poquito lo que son los abortos, o sea, muchas veces se han creado leyes en pro, en favor, y le dan una razón que hubo algún evento terrible para la persona y dicen eso permite que haya un aborto. Sin embargo, ahí está una esencia que tiene la posibilidad de lograr un religare y que la divinidad decidió que estuviera ahí. El contexto en el que se dio también tendría que ver con una ley de karma o de dharma, ¿verdad? Pero el aborto sí o sí es algo que se castiga porque se está matando la vida ahí. Sí, es impresionante que, de hecho nos decían los maestros, cuando un país aprueba esa ley de aborto se echa un karma encima, pero impresionante. ¿Y cómo será entonces para una persona que comete ese acto por inconsciencia, por miedo, o por como tú digas, como si quiera que se haya dado esa gestación, o a lo mejor fue una violación, y uno dice, no, pues lo voy a matar igual, pero uno nunca sabe. Y nos volvemos enemigos de la divinidad y para nuestra propia vida. Nos decía el maestro Lakshmi también, bueno, las personas que se drogan, cómo matan sus neuronas, cómo acaban con el cuerpo físico, y eso también estaría uno en contra de ese quinto mandamiento, que es no matar. Y como decimos, incluso esperanzas, sueños, ilusiones, amores, nosotros constantemente con nuestra palabra matamos buenas intenciones o los sentimientos de alguien. Una persona, por ejemplo, un padre que no sepa cómo utilizar bien su verbo, puede hacer mucho daño con el verbo. De hecho nos dicen que se puede hacer más daño con el verbo que con los puños, porque el puño te deja un moretón, pero el verbo te deja un moretón en el alma y ese no se va. Te podría acabar con una virtud, con un valor. Un ejemplo, una persona que se pudo dar cuenta en un momento dado que enfrente vivía la vecina, tiene 4 hijos y no tenía nada que darles de comer, y en ese momento dice, bueno, yo tengo una olla de lo que tengo aquí de comida, ya comimos esto y esto se lo puedo llevar, y aquel que va y le dice, oiga, pero usted no haga eso, que es tonta o que está desperdiciando su comida, la persona ni lo va a valorar, estaría acabando con una buena obra de la persona, y eso se cobra. El hecho de estar matando con una palabra, con una mirada, con una sonrisa, se acaba con algo. Sí, unas buenas intenciones, un buen corazón. ¿Cuántos buenos corazones no se han corrompido por la ignorancia, porque nosotros no hemos sabido actuar? Muchas veces hemos dicho cosas de las cuales no pensamos cuando lo decimos, y las consecuencias llegan a ser. Y vamos un poquito más allá, o al menos el maestro así nos lleva un poco más allá, porque nos dice, tal vez ni siquiera con la palabra, tal vez no lo asesinó con algo físico, tampoco le dijo nada, pero qué tal con la mente, como uno le desea lo peor a la otra persona. Y igual de manera mental uno está enviando agregados psíquicos a que eliminen virtudes en la persona. Incluso el hecho de hacer ademanes, por ejemplo, como cuando uno se corta el cuello, por ejemplo, que se pasa el dedo, o un balazo que de repente pone la mano de este modo y se dispara, dice el maestro, ahí un ego que es asesino, a esa persona le está eliminando una virtud. Fíjate, todas las cosas que uno desconoce y que viola constantemente por ese desconocimiento. Bueno, amigos, pues estamos llegando ya al final de este programa. En el siguiente programa que vamos a tener el siguiente lunes, ahí vamos a poder ver ya la conclusión de lo que estamos hablando y los otros 5 mandamientos, si te parece, Fernando. Claro que sí. Queremos agradecerles pues su presencia y mandarles un saludo a todos los que nos están observando en este momento, y decirles que bueno, el siguiente lunes aquí estamos para hablar un poco más acerca de esas violaciones que todos en realidad estamos cometiendo contra la divinidad. Ha sido un gusto, Fernando. Y creo que aquí lo importante es
Cuando uno va de caza, y no porque uno promueva la caza, es una analogía, cuando uno va de caza y quiere apuntar a un montón de conejos, por más que le disparen, no le va a apuntar a ninguno, no va a matar ninguno, y no se está promoviendo la caza, es una analogía. Estamos hablando de que cuando uno quiere dejar de cometer estos errores y cumplir con estos 10 mandamientos, empiece por uno. Esa es la clave, que uno debe de escoger uno, el que más está recayendo en errores, y empiece porque ese ya no se presente en su vida. Y una vez que ocurra eso, entonces puede seguir un segundo mandamiento, tercero, hasta que logre cumplir con los 10 mandamientos. Muy cierto. Bueno, amigos, llegamos al final. Muchas gracias. Los esperamos para el siguiente lunes. Hasta luego.